de que platiquemos es la nomenclatura. Luego cometemos errores a la hora de derivar, no porque no sepamos derivar, sino porque confundimos la nomenclatura. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de dos funciones que se parecen mucho, pero se trabajan muy diferentes. Primero, el seno cúbico de X y el seno de X cúbica. Esas funciones son muy parecidas, pero se trabajan de manera muy diferente. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es que en el primer caso, el seno es el que está elevado al cubo. Como es una potencia, pues va a tener que derivarse como una potencia, como una o a la n. En el segundo caso, el que está elevado al cubo es la x. A este numerito que está siendo afectado por la función trigonométrica se le llama argumento. Ahí el seno está en la primer potencia. El argumento es el que está elevado al cubo. Pero la potencia del argumento, para empezar, no tiene nada que ver. Como el seno está en la primera potencia, aquí se deriva con la primera formulita como un seno de u. Y cuando ya derivemos el argumento en esta última parte, ahí sí tendremos en cuenta esa x cúbica. Entonces, en eso hay que aprender, hay que empezar a aprender a diferenciar esas nomenclaturas. ¿Cuándo es una u a la n? ¿Cuándo es un seno de u? Etcétera. Por ejemplo, en este primer caso dijimos, como está elevado el seno al cubo, se tiene que derivar como una u a la n, es una potencia. O sea, tenemos 6 formulitas más que son estas, pero vamos a seguir usando las primeras que vimos. Si es una potencia, seguiremos usando una u a la n. Si es un producto, seguiremos usando u por b. Si es un cociente, seguiremos usando u sobre b. O sea, eso no va a cambiar. Vamos a seguir utilizando las 10 anteriores, más estas que ahora tenemos. Entonces, decíamos, si esta es una potencia, pues toda la base, que es el seno de x, es u, y el exponente es n. Entonces, tenemos una u a la n. ¿Cómo se deriva u a la n? Pues la regla dice n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Y entonces, ¿cómo nos quedaría? 3 seno cuadrado. 3 seno cuadrado de x por Coseno. la derivada de coseno de x por la derivada de x, ¿qué es? 1. 1. Ya no lo ponemos, pero sería 1. Entonces, eso fue como una potencia, como una u a la n. Y esta otra, aquí como el seno está en la primera potencia, tenemos un seno de u. ¿Cuál es la derivada del seno de u? Coseno de u. Coseno de u por la derivada de u. Bueno, pues entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? Coseno por 2x. Coseno de... Esto es un seno de u. Si ustedes checan la formulita, dice coseno de u, sigue siendo la misma u, por la derivada de u. Sería coseno de x cuadrada por No. 2x. No, 2x, ¿no? Es x cúbica, ¿no se alcanza a ver el 3? Ah, sí, coseno de x Ay. cúbica por 2x al cuadrado, ¿no? A ver, otra vez entonces. Como un seno de u, la derivada es coseno de u, coseno de X cúbica. 3x cuadrada. x cúbica por la derivada de u. 3x cuadrada. 3x cuadrado. ¿Verdad? Entonces es coseno de u, tal cual, por la derivada de u. Ahora, aquí hay otro detalle importante que también debe de tener mucho cuidado.
nos gana la tentación y luego andamos multiplicando estas cantidades. Eso no se puede hacer. Los argumentos son intocables. Nosotros no podemos cambiar los argumentos a menos que usemos identidades trigonométricas, pero si no, los argumentos no podemos cambiarlos por ningún motivo. Y sí nos da mucha tentación querer multiplicar esto. No se puede. Los argumentos no los podemos alterar. Para evitar esa tentación, pasamos este factor mejor al principio. Y de esa manera se nos quita las ganas de multiplicar y entonces lo dejaríamos como 3x cuadrada coseno de x cúbica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Bueno, entonces vean cómo se parecen mucho, pero son muy diferentes. La forma de derivar cambia mucho y tenemos que aprender a diferenciar cuándo es un agua a la n, cuándo es un seno de u, etcétera, etcétera. Y eso pues hay que aprenderlo, no nos queda de otra. Porque si derivamos una de otra forma, pues eso es pasar mal. Bueno, vamos a empezar con los problemas, algunos de los pares que vienen aquí en su libro, en su manual. Los impares van a ser para ustedes. Todos los impares, como ya lo hemos hecho costumbre, les van a tocar a ustedes. Por ejemplo, en el problema 2, empezamos con el más sencillito. El problema 2 nos piden derivar f de x igual a el coseno de x cúbica sobre 2. Lo vemos, lo analizamos, lo checamos. ¿Y cómo se deriva eso? No les pido que me den todavía el resultado, que me digan cómo lo vamos a derivar, qué formulita utilizaríamos. La de coseno. ¿Sí? La de coseno de u. ¿A qué es igual a la derivada del coseno de u? Pues es menos el seno de u por la derivada de u. Entonces, ¿cuánto nos va a dar esto? Menos seno x cúbica sobre 2. ¿Sí? ¿Ya? ¿Terminamos? No, tendríamos que derivar x Por la cúbica derivada. sobre 2. Bueno, ¿cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da esa derivada? Es 1/2 por 3x al cuadrado. Así es, un medio que queda como constante afuera y la derivada de x cúbica es 3x cuadrada y entonces la podríamos escribir como 3 medios de x cuadrada. Y ya quedamos abusados. Los argumentos son intocables, no podemos alterar los argumentos. Para evitar esa tentación, porque créanme, sí es mucha la tentación, vamos a pasar ese factor al principio. Y entonces nos quedaría como f' de x va a ser igual a menos 3 medios de x cuadrada por el seno de x cúbica sobre 2. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Oiga, por ejemplo, si ponemos el 3 medios de x cúbica menos el seno de x, ¿eso? No, es que Está- no es una resta. No. Ah, No es una resta. La única manera que tú lo quieras seguir dejando negativo con es paréntesis. para todo. Pero no tiene caso, lo ponemos al principio y es exactamente lo mismo. Pero si tú aquí le pones menos, ajá, Ok. Gracias, profe. ¿dudas?
¿Qué más? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a hacer otro. Voy a borrar esto, ya por ahí lo tienen. Y vamos ahora a derivar el problema número 6, que dice f de x es igual a seno de 2x sobre coseno de 3x. Vale. Miren, si checan sus identidades, hay una identidad que nos habla de seno sobre coseno. Nos dice que el seno sobre coseno está. Entonces, yo les preguntaría a ustedes, podríamos convertir este seno sobre coseno a tangente. Podría ser, ¿no? Y se queda tangente de 2x sobre 3x. Perdón, no escuché. ¿Qué me decías? De que pudiera ser y se queda tangente de 2x sobre 3x. No. Ya quedamos que los argumentos son intocables. No los podemos alterar. La verdad es que no podemos usar esa identidad. No la podemos usar precisamente porque los argumentos son diferentes y no podemos alterarlos. Entonces, no hay manera de que eso lo podamos cambiar a tangente. Como no hay forma de cambiarlo, bueno, pues no nos va a quedar más que derivar así como está. ¿Cómo derivaríamos? No ¿Podría podríamos usar la ser de U sobre B? Sí, es un cociente, una U sobre B. Entonces, vamos a derivar como una U sobre B. Bueno, me voy a quitar un poquito los audífonos porque se andan descargando. Luego ya les pregunto si tienen dudas y ya me dirán. La regla dice todo sobre b cuadrada. ¿Qué nos quedaría abajo? Coseno ¿Qué de nos quedaría 3x al abajo? cuadrado. Coseno de 3x al cuadrado. ¿Sí? Que es lo mismo si lo ponemos como cuadrado. Eso es exactamente lo mismo. Coseno de 3x todo al cuadrado o coseno cuadrado de 3x es lo mismo. Abajo. Y arriba. Empezamos con C. La derivada de U. ¿Cuánto nos da la derivada de U? ¿Cuánto nos da la derivada de U? Coseno 2x Y por 2. ¿Por 2? por 2, exactamente. Coseno de 2x por 2. Menos U por la derivada de B. ¿Cuánto nos da la derivada de B? Sería menos seno 3x por 3. Así es. Menos seno de 3x por 3. Menos. Entonces, 2 al principio, uno de 2x, menos o menos más, uno de 2x, uno de 3x, sobre el cuadrado
¿Alguna pregunta con eso? Profe, entonces la derivada de u, perdón, el 2 y el 3 que sacamos al final de cada operación los pasó al principio. ¿Sí? Ah, ok. Acuérdate que son factores y tú los puedes acomodar donde quieras. El orden de los factores. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? En la parte de seno, los signos cambiaron porque precisamente estaba negativo y se restaba, ¿verdad? ¿Nadie? Sí, profe, le había preguntado algo. Es que no escuché, por eso preguntaba. No escuché si algo me quieren preguntar. Sí, que el signo cambió porque estaba en negativo y se está restando, entonces negativo, negativo, positivo. Y se multiplicaron los dos menos. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a resolver otro. Vamos ahora con... Voy a borrar esto. El problema número 8 nos piden derivar el p de x igual a seno de x menos coseno de x sobre seno de x más coseno de x. Y entonces, ¿habrá alguna identidad que pudiéramos utilizar y que nos sirviera para facilitar la derivada? Miren, la verdad es que no hay identidades, no tenemos identidad para seno menos coseno ni para seno más coseno. Tenemos identidades cuando están al cuadrado, pero no es el caso. Entonces significa que no hay identidad que podamos utilizar. Bueno, eso tampoco es problema. Si no se puede utilizar alguna identidad, pues derivamos tal cual. Nuevamente es un cociente, es decir, nuevamente es de la forma. Dime. Dime. Sí ve que dijo que no hay identidad cuando, o sea, hay, pero cuando está en el cuadrado. Sí. Bueno, es que mi profesor del curso me había dicho que se podía poner los cuadrados y no había problema. No, es que no puedes. O sea, si tú aquí le pones cuadrados, pues mejor también le ponemos cuadrados arriba, le cambiamos a más, que nos dé 1, y su derivada de 0, y se acabó. No se puede alterar el problema. No es posible. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, como no hay nada que podamos hacer y no lo podemos alterar, porque entonces ya tendríamos otra cosa diferente, pues vamos a derivar así como está. A final de cuentas es un cociente y en la derivada del cociente es todo sobre b cuadrada, que sería seno de x más coseno de x al cuadrado. Abajo. Arriba es b seno de x más coseno de x por la derivada de u. ¿Cuánto nos da la derivada de u? Coseno de x más seno de x. Así es. La derivada del seno de x es coseno. La derivada del coseno es menos. Con este menos nos da más el seno de x. Menos. Ahora va a ser u, que es seno de x menos coseno de x por
la derivada de b, que es lo que está abajo. ¿Cuánto nos da la derivada de b? Coseno de X menos seno de X. Sería, derivada del seno es Coseno de X. Coseno de X. coseno de x menos seno de x. Así es, y esa ya es la derivada. ¿Alguna pregunta con la derivada? Bueno, vamos a darle forma a esto que así como está se ve muy feo. Primero, fíjense bien, tenemos un producto de factores. Seno más coseno, coseno más seno. Estos factores son iguales, aunque primero vaya el coseno y luego el seno, eso no tiene nada que ver, son iguales. Y ya sabemos que multiplicar una cantidad por sí misma 2 veces equivale a elevarla al cuadrado. Entonces tendremos seno de x más coseno de x al cuadrado. Y luego, con el otro, estos se parecen mucho, pero no son iguales. Aquí tengo menos coseno y acá tenemos más coseno. Aquí tenemos menos el seno y acá más el seno. Podemos ver que la diferencia son los signos. Y entonces, en este factor, voy a sacar un menos como factor común para que estos signos cambien, para que nos quede seno menos coseno. Y ese menos nos lo vamos a traer al principio. Con el menos que ya tenía nos va a dar más. Seno de x menos coseno de x al cuadrado. Cuando menos ya no se ve tan feo. Y todavía más, podemos desarrollar esos binomios. Sería seno de x más coseno de x al cuadrado. Es un binomio al cuadrado, la regla dice cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y luego, en el otro también es un binomio al cuadrado, nada más que es una resta, pero se desarrolla igual, más cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Ahí está. ¿Para qué desarrollamos eso? ¿Para qué hicimos toda esa operación? Bueno, porque aquí podemos empezar a simplificar. De entrada, 2 seno por coseno y menos 2 seno por coseno se cancelan. Iguales y de signo contrario. Por un lado. Y por otro, decíamos que hay una identidad, una de las pitagóricas, para que lo chequen en su formulario, que nos dice que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, aquí es igual A A 1. 1. a 1. La suma de estos dos me da 1. Y luego, seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x también es 1. Entonces me queda 1 más 1. Por lo tanto, la derivada será 2 sobre seno de x más coseno de x al cuadrado. Porque abajo no desarrollamos, porque no va a haber manera de simplificarlo más, de acordarlo más. Como quiera nos va a quedar ahí otros términos. Pero arriba sí, mire, de todo eso que teníamos, se redujo a 2. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Profe, la de seno cuadrado es Pitágoras, ¿verdad? Es de las pitagóricas que le llaman. Ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas? Profe, sí. La primera identidad de seno de x más coseno de x al cuadrado no se puede eliminar con la de abajo porque por lo que decíamos de los argumentos. No, porque es una suma. Ah, ok, sí. Ya. Tú no puedes cancelar términos en una fracción si son sumando.
Ok, necesitas tener factores. muy bien. Gracias. Ujú. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Pues bueno, vamos a hacer otro. Ahora sí que la última y nos vamos. Voy a borrar esto. Fíjense, este problema el que vamos a hacer ahorita, en apariencia está muy complicado, se ve muy feo, pero se van a dar cuenta que no está tanto. Y se ve feo, pero no lo es tanto. Es el problema 24, que nos piden derivar f de x igual a seno cuadrado del coseno de kx. Bueno, de entrada k es una constante cualquiera, eso no nos da ningún problema. K es una constante cualquiera. Y lo que esto nos puede un poquito sacar de la jugada, despistar, es que llegamos a pensar que esto es un producto, en donde el seno cuadrado es un factor y el coseno de kx es otro. Pero eso no es así. Seno cuadrado solo no tiene sentido. Toda función trigonométrica tiene que afectar a algo que llamamos argumento. Y el seno cuadrado por sí solo no significa nada. Por lo tanto, no podemos pensar en que eso sea un producto. Eso es lo que luego se nos viene a la idea, a la mente, que es un producto. No, más bien lo que está entre paréntesis es el argumento de la función seno. Lo que está entre paréntesis es el argumento de la función seno. No importa que sea otra función trigonométrica, no hay ninguna regla que nos diga que las funciones trigonométricas no pueden ser argumento de otras. No hay nada que nos diga que no. Por eso lo que tenemos es un seno cuadrado de u. Y como está al cuadrado, pues entonces la primera, la derivada, vamos a empezar derivando como una u a la n, donde u es todo lo que está subrayado y n es la potencia. ¿Qué dicen? Miren, en este problema hay que estar muy abiertos porque u va a ir cambiando de valor. U no siempre vale lo mismo. Conforme vamos avanzando en la derivada, u va tomando valores diferentes. Entonces, como una potencia, una u a la n. ¿Cómo dice la regla de u a la n? N a la U, A ver, otra vez, ¿cómo? N por Sería U a la N menos 1. por la derivada de u. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 2 seno coseno de kx. 2 seno del coseno de kx, que es n por u a la n menos 1 por la derivada de u, que es todo lo que está subrayado. Ahora vamos a derivar esto. La derivada de u, ¿cómo se deriva? Pues es un seno de u, ya cambió. Ahora u va a ser lo que está entre paréntesis. ¿Cuál es la derivada del seno de u? Menos seno. No, la seno es Coseno de u. Derivada de u. coseno de u por la derivada de u, que era esto que de kx. ¿Cuánto nos da esa derivada? Esa es la derivada de u. Derivada del coseno de kx será Menos seno. menos el seno de kx, que es el seno de u. Ahora u solamente es kx, por la derivada de k por x, que es. K. Así es. Fíjense cómo u primero fue seno del coseno de kx, y luego fue solamente coseno de kx, y luego fue solamente kx. U fue tomando valores diferentes. Eso es lo que debemos de tener mucho cuidado. Pero si lo podemos ver bien, el problema realmente no está tan complicado. Ya nada más es darle forma. El menos y la k al principio junto con el 2, menos 2k
seno del coseno de kx, coseno del coseno de kx, seno de kx. ¿Alguna pregunta? ¿Ya ese sería el resultado? Y no hay nada más que podamos hacer. No se pueden multiplicar, no se pueden cancelar. ¿Alguna pregunta? Yo, profe, por ejemplo, ahí tenemos coseno por coseno de kx. ¿No se pueden juntar o sí? Es que no es coseno por coseno, no es un producto. Es coseno de kx. O sea, estos no se están multiplicando. Lo que está entre paréntesis es el argumento de la función coseno. Y acuérdate que los argumentos son intocables, no los podemos alterar. Por eso tú no puedes decir que es coseno por coseno y que te quede como coseno cuadrado, porque esto no es un producto. Es coseno del coseno de kx. Ok, gracias, profe. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, profe. Bueno, pues entonces, a final de cuentas, vamos a hacer todos los impares desde el 1 al 37. Obviamente, todavía nos falta ver ejemplos de las implícitas, pero ya podríamos empezar del 1 al 25. Y sería muy conveniente que los traten de resolver. Y si tienen dudas, bueno, pues se los traen. El lunes igual las platicamos. Si ya tienen dudas con algunos problemas, pues los platicamos. O si no, pues el fin de semana me mandan 2 mensajitos de modo y cuando yo lo vea, ya lo checo y trataré de aclararles la duda. Entonces, hay que empezar a trabajar con estos problemas. Luego subo la actividad, pero ya saben que pues, les va a tocar los impares. Así es que hay que resolverlos. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Bueno, pues muy bien. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Cuídense mucho. Primeramente Dios, nos vemos el lunes. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, profe. Gracias, Igual, Igual, profe. profe, hasta el lunes, gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Dios, hasta el lunes. Nos vemos.